¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana con poca actividad, pero con algunas comisiones rutilantes y va a haber mucho de eso en esta hora en la que me acompañan mi amigo Leo Fredes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauricio? Cantando muy Tenés el tema tardes. del martes, me dijeron. El tema del martes de ayer, digamos. Sí, de ayer, exacto. Ayer Hoy es miércoles, aclaremos. Ley hojarasca, sí, tratamiento express en la Cámara de Diputados, dictamen a favor del oficialismo, vamos a estar hablando de eso. Señor Guido Bralaski. Hoy solamente. Temas de hoy. De hoy, pero mañana. Y que están hoy viejos. entra... De hoy Claro, y del muy próximo mes, ¿no? Que es Claro. el paso. Títulos del día. Reforma electoral. El presidente Javier Milei anunció el envío del proyecto al Congreso de la Nación. Ley hojarasca. En reunión conjunta se consiguió dictamen del proyecto por la derogación de las normas. Comisiones de pequeñas y medianas empresas y de comercio. Hubo un plenario en el que representantes federales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa expusieron en el plenario sobre la situación de las pymes. Bueno, y ayer un poco, ya vamos a hablar de hojarasca, tenemos en el segundo bloque lo que es el tema del momento, pero tempranito, Leo, vimos la Comisión de Asuntos Cooperativos, es Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, siempre la digo mal, y hubo un anticipo de lo que iba a pasar en hojarasca cuando se pidió proteger una exención impositiva que hay dentro de las cooperativas, ¿no? Sí, presidida por Aldo Leiva, el diputado chaqueño de Unión por la Patria, esta comisión trajo a los referentes de diferentes cooperativas para que expusieran la situación del sector. Muchos del interior, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, dijeron, bueno, la situación no es la mejor, acompañada por la situación económica general del país, y además esta pretensión que había en el proyecto de sacarle algún beneficio impositivo que tenía que ver en lo que es lo que se tributa sobre bienes inmuebles, también los afectaba. Lo dejaron sentado ahí, se habían ido con una promesa de un diputado de La Libertad Avanza que había participado de la comisión, y finalmente a la tarde llegó la novedad de que saldría del texto el tema que afecta a las cooperativas. Digo saldría porque todavía no está aprobada en el plenario, hay que ver. Pero en el dictamen si que vos vas a detallar no está. No está, perfecto. Bueno, vamos a escuchar a uno de los testimonios que dejó esa reunión, que fue el del diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi. Esto decía. Terminamos una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos con la presencia de los principales representantes de las cooperativas más importantes de la Argentina, de las federaciones de cooperativas, muy preocupados por una modificación que está incluida dentro de la ley de hojarasca que aumenta la base imponible del movimiento de las cooperativas, lo cual va a generar un perjuicio importante, digamos, ¿no?, para todas las instituciones. Bueno, claramente allí nos comprometimos a poder que ese inciso de la ley hojarasca termine saliendo y no sufran ningún tipo de modificación la carga impositiva que tiene hoy el movimiento cooperativo. Bueno, como decía Leo, finalmente esto sucedió. Esta ley no va a ser derogada. Bueno, ya no me quiero espolear, pero dicen que fue una de las pocas, los funcionarios que vinieron ayer, fue una de las pocas normas defendidas por el sector, no sé si por falta de información o porque el resto no se termina de tomar en serio que estas son derogaciones reales, ¿no?, que va a hacer el Congreso. También hubo una reunión de un plenario, cuando un rato antes que estuviéramos acá, de las comisiones de pymes y de comercio, donde habló representantes de la Cámara Argentina, de la mediana empresa, la famosa CAME, sobre la situación de las pymes. No sé si, Guido, pudiste ver algo sobre la situación de las pymes, en donde la CAME un poco planteó las posibilidades que tienen, o las complicaciones en las ventas, ¿no? Sí, es una inquietud la caída de la caída del consumo, la caída de las ventas, y eso se manifestó en la comisión, donde son estas comisiones que decimos, ¿no?, que quizás no salen proyectos concretos en particular, pero sí se
avanza en que sean lugares donde se pueden manifestar distintos sectores, ¿no? Ese fue un poco el sentido. Claro, bueno, justamente a veces las comisiones o los plenarios de comisiones están para eso, ¿no? Para que existan posibilidades de diálogo con sectores de la comunidad, no necesariamente para dictaminar, y suelen tener también la posibilidad de ser tomados por las cámaras de diputados y para poder difundir lo que piensan. En este caso, una comisión a la que no se le giran muchos proyectos, tampoco es sano para nadie que se gire un proyecto a muchas comisiones, porque si no, no sale más, pero puede habilitar un debate. Uno de los exponentes de esta comisión, si mal no recuerdo el presidente, es el diputado de Provincias Unidas, Pablo Farías, y esto decía. Una jornada informativa aquí en el marco de la Comisión Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación, junto con la Comisión de Comercio, con CAME, con la Cámara de las Medianas Empresas y una amplia representación de todo el país. Han venido delegados, representantes de las cámaras de comercio, de la industria y de la mediana empresa de todas las provincias argentinas y nos han brindado su testimonio, la situación que están atravesando, los problemas que tiene el sector y también nos han propuesto poder trabajar iniciativas para paliar esta situación. De hecho, hemos quedado comprometidos con ellos en formar una mesa de trabajo en conjunto, sector privado, sector público, inclusive convocar allí a funcionarios del Gobierno Nacional para poder trabajar esta problemática y cuestiones bien concretas, esas que están necesitando para poder salir adelante y superar la situación de crisis que actualmente están atravesando. Así que una gran jornada, estamos muy conformes, un gran agradecimiento de parte nuestro a todos los representantes que se han llegado hasta aquí, a esta reunión y por supuesto a los integrantes de los distintos bloques que también asistieron a la convocatoria. Escuchábamos a Pablo Farías y ayer a la tarde, mientras Guido Brolaski definía qué era lo prioritario del día para las páginas del diario Clarín, mientras Leo Fredes seguía releyendo todas las notas del día para su trabajo, el presidente Javier Milei enviaba o publicaba, mejor dicho, un tuit en el que confirmaba lo que hasta ahora era un secreto a voces, que hoy va a llegar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de lo que se denomina reforma política, en este caso reforma electoral, en el que se eliminan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una propuesta, dice, basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento, se termina con la política viviendo de tu bolsillo, y ficha limpia, que genera mucha suspicacia porque nunca sale, los corruptos afuera para siempre. Está anunciando Milei que todo esto es parte de un proyecto, se acabó la impunidad, se acabó la joda, viva libertad, de que esto es un proyecto que va a llegar en breve, creo que en las próximas horas, no llegó hasta ahora. Debería Estar por llegar, capaz que estamos acá, es miércoles a la 1, a las 13, y está llegando. Pero Guido se puso a recolectar lo que fueron los anuncios que hizo Milei sobre este tema, y un poco con qué nos vamos a encontrar, Guido. Sí, bueno, le puse un poco de foco en el tema de las primarias, de qué se trata la eliminación de las primarias. Acá está también financiamiento y el tema de ficha limpia, anunció el presidente, pero de qué se trata la eliminación de las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El presidente anunció el envío del proyecto, como bien vos decías. Las PASO vienen de 2009, fueron creadas en 2009. Ley 26571 tras las elecciones legislativas de ese año. Creo que lo hemos comentado acá, ¿no? Yo lo viví muy de cerca ese proceso. Yo también, porque vos sabés que justo pasé de cubrir provincia a nación y lo que había pasado era que en la elección de la provincia de Buenos Aires había ganado de Narváez a Kirchner y el oficialismo en ese entonces estaba muy heterogéneo y muy disperso, con muchas crisis, y no había una oposición muy clara. Entonces, lo que el entonces jefe del Partido Justicialista, que era Néstor Kirchner, pensó es, yo hago una interna y todos los problemas que tengo en las bases los dirimo en una primaria. Y después llego a octubre ordenado. Pero el escenario político nunca fue el que él creía, porque en 2011, bueno, él ya había fallecido, ¿no? Sí, él había fallecido. Igual hubo alguna trampita porque dijeron que no la iban a aplicar en ese turno y después recursos, como era de Narváez, que es un empresario muy rico, que hizo una campaña invirtiendo muchos millones. Increíble. ¿Se acuerdan la campaña? No, claro que me Además fue una campaña extraordinaria desde el punto de vista publicitario.
Fue muy buena la campaña. Una campaña que terminó en un set de televisión del programa de más rating de También, ese momento. también. Con una frase que no tenía nada que ver con la política ni con nada y la gente se hacía conocido por decila, ¿cuál era la frase? Era Alica, era, ¿no? Alica Alicate. Aliga Alicate. Sí, algo así, diciendo Pero eso en un programa de televisión. Fue diputado nacional, recordemos, de de Narváez, y esta frase se la repetían acá en la esquina. Sí. Pero bueno, duró un tiempito muy corto, dígalo. su momento. El punto sí, gastó mucha plata porque eran otras campañas, pero el escenario político... Estaba inundado de publicidad, Claro. los medios de publicidad de campaña. Claro. Porque después se acompañó con la ley de el tema del financiamiento de las campañas, que solamente puede ser estatal. Claro. Todo este reparto de segundos en televisión, en radio, etcétera, que vemos en las campañas, viene de aquel momento. Es ¿Para verdad qué? eso. Para que ningún súper rico, viste que además vivimos en la era de los súper ricos en el planeta Tierra, Sí, sí, sí. ¿no? Viene un súper rico y dice cómo tienen que vivir varios países, también eso es algo que está pasando, lamentablemente. Pero bueno, no quiero mezclar que los que se dedican a la política, pero bueno, era el caso un súper rico de Narváez. Exacto, sí, sí, sí. ¿No? Claro. Entonces, al poner que solamente las campañas se financian con minutos y a partir de... Son gratuitas las campañas, no se puede poner plata por afuera, no se puede financiar por afuera, se está evitando, o creo que hay un límite igual, ¿no? El aporte de los privados. Los privados pueden poner, pero Sí. no. No es que bueno, que el que tiene muchos millones de dólares arma una super campaña. Se le cerró el camino a eso en el 2009. Y con las PASO además se hizo esto, el que no competía en las PASO no podía competir en la general. Hoy sigue siendo así, Exacto. ¿no? Con las PASO vigentes. Se limpiaba, hay que decir la verdad, se llegaba, por ejemplo, estos debates presidenciales que terminan siendo de 4 o 5 tienen que ver con eso, ¿no? Sí, y el otro tema es que las fórmulas son inamovibles. Vos presentás presidente y vice para una presidencial, no podés después, bueno, vos y yo competimos. El que gana va de presidente y el que pierde va de vice y te sumo como sector. No, Eso en quedás otros países afuera. es así Eso en y otros acá países no. así está bien. Quedaste afuera. Acá ató, lo Sí. hizo Néstor Kirchner, ató... Te perdés grandes políticos. Dejó, bueno, siempre es el cálculo político. ¿Qué había hecho el kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz? En, no sé, 15 elecciones nunca se votó de la misma manera. Lo mismo vino a acomodar, es decir, siempre el poder de turno acomoda el tema electoral a su conveniencia. Bueno, pero las ¿No? PASO te contradicen, Guido, porque las PASO, si hay alguien que no conviene en las PASO, o que el que reniega de las PASO, siempre es el gobierno de turno. De hecho, reniega. ¿Y va a poder sacarlas? No lo sé. Yo lo veo medio verde, pero vamos a ver. A ver. El sistema político le concedió la suspensión, ¿no? Del En último turno. 2025, sí. Que Ahora lo vamos a ver. es como decirte en el 2027 no. Todo va a depender de cómo es un tema. Yo creo que es un tema donde no hay ideología, por más que obviamente se invoca la democracia, se invocan los valores de la República. Siempre termina en las conveniencias la premisa es mantener el poder o conquistar el poder. Pero en este caso conquistar, porque las PASO le sirvieron mucho a los que ganaron. El que junte fuerzas Claro. o para retener el poder o para conquistar Claro, el exacto. poder va a buscar la herramienta que más le convenga. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar con Bueno. este proyecto? Que ya llega, ¿eh? Me fui un poquito, Sí, pero, sí, pero 2009 tenés yo la con qué. viví muy de cerca, había perdido las elecciones, entonces se le reclamaba diálogo político al kirchnerismo, no dialoga. Sí, Post sí. campo, ¿no? Hay que Quieren tener esa foto de post tema Sí. del campo de la 125 También. y que había habido una sangría en el peronismo. De hecho, También. cuando de Narváez hace campaña, yo me ha tocado alguna campaña en el conurbano, estaba con Felipe Solá, Claro. de la mano, caminando, ex gobernador peronista y ex En integrante ese, del bloque en peronista. ese frente estaba Macri también. Estaba ¿no? Macri, claro, los tres. Estaba Macri, Macri, los tres que era iban, jefe sí. de gobierno. Exactamente. Bueno, había habido un Unión Pro. parteaguas. Salió el kirchnerismo en ese momento, sale a controlar los daños, parece que pasa un mal momento, elecciones de medio término. En 2011, Cristina Con el arrasa. 54%. 54%. Sí.
Bueno, a 16 contame, Guido. del segundo, que Contame, fue Guido, que no vamos a llegar con las placas, dale. Hermes Hermes Wiener, Wiener ¿no? del socialismo santafesino. Las PASO, bueno, creadas 2009, impulsadas por el gobierno de Cristina, con el objetivo, eso fue lo que se decía, de transparentar la selección de candidatos y democratizar la vía interna de los partidos políticos. Se utilizaron por primera vez en 2011, decíamos, hubo una trampita, porque cuando se avanzó se dijo que se iba a dejar pasar ese turno. Función electoral, actúan como un filtro, exigiendo a las agrupaciones alcanzar un piso del 1,5 de los votos válidos para poder competir en las generales. Eso para mí es positivo, ordena la oferta electoral, ¿no? Claro. Esa es la parte positiva. Permiten dirimir las pujas partidarias, también es positivo. Pero en el debate político, algunos sectores las defienden, si bien las defienden como herramientas de participación, otros critican su costo económico. Esto es lo que dijo el presidente en el tuit de ayer. Y su impacto, esto no lo dijo el presidente, pero es parte del debate. ¿Para qué sirven las PASO? Terminan siendo, nunca hay elecciones, sino termina siendo como una gran encuesta nacional que todo el mundo sale a pagar, ¿no? Y sale a votar. Que todo el también. mundo paga, porque tiene un costo organizar esa elección, ¿no? Que condiciona el clima financiero y social del país. Eso dicen Eso los último me parece que es lo críticos. más cierto. Lo que pasa, todo es cierto, pero si, No, porque si se pagar se pagan todas las elecciones. Y hay que ver Claro. la respuesta que está haciendo la oposición. las no es- autonomías provinciales, los municipios que organizan sus propias elecciones, provincia de Córdoba, y ahora están diciendo que es un gran modelo a seguir, se están juntando, ¿viste? En la Sí, provincia sí, de sí. Buenos Aires. También dice el modelo de Córdoba, que hay elecciones cada 5 minutos en Córdoba comunales, porque los municipios tienen... Si lo ves desde el punto de vista del costo, tiene que haber una elección cada 4 años donde se renueva todo y chau. Claro. Pero es solo Es solo ese punto de vista. económico. Pero es verdad el tema financiero, de caos financiero que genera, porque tiene una explicación eso. Que es tan difícil escrutar las primarias que tienen que ser 2 meses antes que las generales. Entonces, y es tan difícil armar las listas que tiene que ser 1 mes y medio antes. Entonces, el calendario con primaria es armar lista en junio, votás en agosto, y ese resultado, que es una encuesta, te predetermina para la elección general, que es 2 meses después, que es lo que pasó en 2019 y en 2023, que fueron años muy tensionantes, porque había cambio de gobierno y al gobierno de turno le fue mal en las primarias y era complicado gobernar. Entonces, Claro. la realidad es que el año pasado vimos una tranquilidad en cuanto a que se votó un día y hasta ese día hubo muchas especulaciones, todo, pero bueno, se votó un día, ¿no? Fue en octubre. Eso es complicado. El tema de lo que genera de caos, de conmoción económica financiera, una encuesta como vos planteás, es complicado. Ahora, también podríamos preguntarnos, si hay caos económico y financiero, o si hay situación de crisis, ¿la culpa la tienen las elecciones? Es buena pregunta. ¿La culpa la tiene el voto popular? Es buena ¿O pregunta. la culpa la tiene no hablemos culpa, parecemos psicoanalistas, hablemos de la responsabilidad? La responsabilidad la tienen el ministro, el presidente de turno, digo. No, y por la ¿No? propia dirigencia que no organiza transiciones. Igual sin paso, digo, te vas al 89 y un resultado electoral te condiciona todo lo que sigue, y de hecho ahí hubo que adelantar el gobierno porque no podía seguir el gobierno que había perdido las elecciones. Lo que hasta pasa es que esa elección diciembre. fue en mayo y el gobierno tenía que ser hasta diciembre. Claro, por eso, además era Ahora- la elección en mayo. Después la Entonces, pusieron en octubre. Sí. Claro. Bueno, sigamos, Guido. Sí, bueno, fueron suspendidas. Lo último, también lo dijimos, pero lo repetimos, se suspendieron para las elecciones legislativas de 2025. Ahora el gobierno busca su eliminación definitiva. Recordemos, también se especulaba que el gobierno 2025 ya quería ir por la suspensión, ¿no? Pero se llegó a esta... Por la eliminación. Por la eliminación. Eso decía el proyecto. Se llegó A la a la suspensión. suspensión, ¿no? Exactamente. igual una cosa es una presidencial y otra cosa es una Y legislativa. por Hay que eso. ver cómo juegan. Por eso. Yo creo que los que hicieron suspensión, votaron suspensión y no quisieron eliminación, es porque ahora no saben qué Claro, votar. exactamente. Claro. Bueno, ¿ya estamos? Estamos, sí, bueno, esto viene en paquete con financiamiento. Vamos a ver qué es lo que dice. El presidente es de esta idea de que, que lo paga la gente, el financiamiento, y no que lo financien los privados. El tema sería que la política la hagan los súper ricos en la Argentina.
como se hace en otras partes del mundo, ¿no? Y que no se compita de igual a igual, ¿no? Sí, eso hay que ver cómo viene el proyecto. Cómo condicionan los super ricos la viene, política y la soberanía popular. ¿No? Porque lo que es el sistema actual te pone límites en aportes. Entonces había mucha pyme industrial aportando y no tanta mega empresa, aunque la mega empresa se puede dividir entre 8, qué sé yo. En financiamiento, ¿sabes dónde se pueden encontrar cosas? En las versiones taquigráficas de ludopatía y del tema del impuesto al tabaco. Si vos vas a las taquigráficas de esos temas, vas a encontrar algo de financiamiento. Está muy bien, está muy bien. Porque... Ahí algunos diputados le hablan a los Noviembre de 2024. Exactamente. Convengamos que, no sé si tenemos tiempo o no. Estamos. Seguimos, no, que siempre hay trampitas para evitar, por más que no se puede, formas de hacer aportes, aparecen personajes, aparecen lobbies, grupos de interés que financian la política, que financian candidatos, lo vemos todo el tiempo. Listo, pero Diego, se puede tender a controlar. Bueno, sí, señor. Te agradezco mucho, la verdad. Es un proyecto que está por llegar. Recordemos que esto está por Vamos llegar. a ver qué dice, todavía no lo tenemos. Claro. Cuando se repita este programa, seguramente va a haber llegado, pero tenemos el antecedente que nos da Guido. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con la bancada, acá con toda la información de la Cámara de Diputados. Ayer fue un día de premiación, los premios de la revista Parlamentario, que tuvieron entre los condecorados a Diputados TV, la señal que acá mismo llevamos adelante. Acá vemos el premio que recibieron las autoridades de este canal por la labor periodística televisiva y un reconocimiento que siempre hacemos a quienes permiten transmitir cada una de las actividades que tiene la Cámara de Diputados. Ahí vemos a Santiago Fernández Cosimano, a Sergio, nuestro coach principal, y a Fernando Fracchelli,
Fraque, como le decimos, que quien conduce La Tarde de Diputados TV, Belu, nuestra productora, ahí vemos a Cosimano que va a decir unas palabras, Valentín, que es el sonidista y fue con una indumentaria muy buena, ahí el colorido, y ahí habla Cosimano, y bueno, pronto vamos a escuchar a Fraquelli, que es el conductor que habló y que recibió este premio por la labor periodística, decíamos, el reconocimiento de siempre a quienes permiten que salgamos al aire nosotros acá y sobre todo a que la gente desde cualquier punto del país pueda ver las comisiones y las sesiones. No ocurría lo mismo hace unas décadas porque no había la tecnología y porque no existía el personal que hay hoy a cargo de las transmisiones y la gente tenía que esperar unos minutitos en el prime time, que siempre dice Fred, se peleaban los diputados para hablar en ese ratito. Claro. Eso ya no pasa. No. Hoy, gracias a Diputados TV, todo puede ser transmitido y me parece que ya la gente, mucho más de lo que a veces nosotros mismos nos damos cuenta, sabe que una actividad del Congreso va a ser transmitida, que no hay que esperar que ningún medio tenga la generosidad de filmarla en su totalidad, que se puede ver toda, que se puede escuchar toda, y la muestra de eso son a veces los números que sorprenden de métricas de las comisiones, y ni hablar de las sesiones, y es más, les recomiendo comparar con otros países, se van a sorprender, donde otros países no tienen la gente tan interesada en la actividad legislativa como tiene Argentina, y para eso es importante Diputados TV. Pero decíamos, uno de los que habló de este tema, uno de los que recibió el premio, es Fraquelli, nuestro compañero, y creo que tenemos un audio sobre lo que fue su discurso, ¿no? Bueno, agradecido como siempre a la revista del Parlamentario. La tarea que hacen para los legisladores es impresionante, para nosotros es también fundamental. Decirles que tanto Diputados Televisión como Senado TV son marcas registradas ya dentro de lo que es este Congreso de la Nación, dentro de lo que es este sistema democrático. La posibilidad que tenemos de trabajar, de contarles qué es lo que pasa minuto a minuto en el Congreso, qué es lo que pasa en las comisiones, en cada una de las transmisiones de las sesiones, para que ustedes puedan y para que el público pueda seguir muy de cerca de qué es lo que se está hablando y de qué hablan los legisladores nacionales, es muy importante. Y a los diputados principalmente decirles que es su canal. Úsenlo, participen más. Hablen en sus bloques, que vengan la mayor cantidad de legisladores posibles a la programación, que estén todas las voces, esa es la intención que tenemos todos, y agradecerles como siempre. Esto es lo que ustedes ven, es un trabajo en conjunto, es una familia, es un trabajo en conjunto que hacemos día a día para tratar de llevar la mejor información. Bueno, y esas son todas las caras con las que nos cruzamos siempre, ¿no? Y qué bien representados que estuvimos ahí. Muy bien con representados. ese grupo. Sigue llamando la atención la indumentaria de nuestro sonidista Valentín, mucho porque se nota de acá. No se puede esconder, no se puede terminar de esconder que se ve. A mí me gusta nuestro director Sergio. Nuestro director, muy claro, canchero, sí, muy canchero, buzo, así. Con un suéter arriba, como se usaba en la vieja época, ¿no? O sea, una costumbre o no. No, el actual también, ¿cómo no? Qué sé yo, me parece que es más, o no, pero bueno. Sí. Sergio, sí, es nuestro director. Canchero. Canchero, muy canchero, sí. Exactamente. Ahí vemos a, todo el personal de Diputados. ¿Y usted TV. cantando dónde estaba? Y yo estaba dando vueltas por ahí, pero tenía algunas cosas que hacer. Y Cosimano, que está recibiendo, Di Mauro, que daba el premio, pero también es parte de la familia de Diputados TV. Belu, nuestra productora, la chiquitita, esa es la que me grita al oído, a veces cuando me un poquito distraído, culpa de ella. Y Silvia Rascher. Ahí se ve bien. La decana. No, la indumentaria de Valentín es una cosa maravillosa. Es maravillosa, porque fíjate, a veces se puso en el medio. Es un distinto. Para mí tenía canje, ¿no? Porque si no, no puede ser que tantas ganas que se viera. Esteban está ahí de hincha de Lanús, que está muy, muy contento todavía con la Sudamericana. Y bueno, sonidistas. Matías, nuestro director, también. Exactamente, bueno. Premio Diputados TV, parlamentario, mejor ya medio que está, como dice Fraque, el canal instalado en el corazón de la actividad legislativa. A veces se escucha algunas cositas raras, ¿viste? Por ahí, sí. Pero ¿para qué vas a filmar? No, o sea, la verdad que vuelvan las comisiones, Fred, sin que se filmara, no quiere nadie eso.
No. Nadie lo quiere, no escuché exactamente. nadie que siga la actividad legislativa y quiera volver a esas comisiones que los propios diputados sabían que no se veían observados, ¿no? Claro. Sabes qué lindo cuando no se veía eso, volvías a la provincia y decías por ahí una cosa un poco distinta a la que pasaba acá, no tenías tanta conectividad, era un alivio. Hoy no te dejan, ellos no te dejan, los que están acá no te Claro, dejan. exactamente. Te filman y Sí, tácate. ya está. ¿Qué hizo el diputado en Buenos Aires? Ahí lo tenés. Totalmente, no en vivo, que ya se Claro. habla pensando en la gente, las comisiones, y ni hablar las sesiones que se convirtieron en una actividad seguida por, insisto, mucha gente. Sí, Es impresionante cuando te pones a ver la gente que mira una sesión en Argentina y lo comparás con otro. No lo puedes creer. Bueno, eso tendrías que traer la estadística en algún momento porque siempre lo comentás así como No, el tremendo. título. El otro día vi de España, que tenía ni más ni menos que un tema como qué posición iba a tomar la guerra, y no tenía muchas visitas, la verdad. Y eso que es un tema... Es un tema picante y aparte cercanía allá geográfica además. y es un sistema parlamentario. Sí, Hablaba el además, presidente. Sí, por El eso. presidente le hablaba. Y no era una cosa de que la gente se había sentado a ver esa sesión, que era una sesión de la más importante en mucho tiempo. Bueno, acá sí, la gente mira las sesiones. Otro beneficio de filmar las comisiones no es solamente para que después hagan recortes en redes sociales, por ejemplo. Tiene que ver con la difusión, porque quizás la gente que le interesa el tema no la puede ver o seguir en el momento en vivo. Y después está todo subido a YouTube y se puede ver en YouTube. Y tiene que ver con la circulación de información. Totalmente. De Con hecho, la información pública que tiene que estar disponible, sobre todo los representantes del pueblo, ¿no? los grupos de WhatsApp que hay sobre determinados temas, los he visto, me han contado. Por ejemplo, la semana pasada se hizo una comisión de narcotráfico, ¿no? No se dictaminaba, es la comisión en la que los periodistas por ahí no vamos tanto porque no tenemos que contar un dictamen. Después tuvo como 4.000 visitas, o sea, sectores vinculados al combate con en realidad de adicciones, lo que se trataba, y sectores vinculados al combate de las adicciones sabían que había una comisión, sabían que había expositores, se van pasando el link y ya se consideran parte de esa comisión, ¿no? Porque vos 4.000 personas acá no metés en ningún lado. Claro. Entonces, que tengamos la posibilidad de que 4.000 personas miren una comisión hoy, impensado, Leo, hace 25 años. O sea, No, por eso, sí, tenés ese adicional. Tenés en Diputados TV también, decíamos, diferencial y por qué ganás el premio, porque tenés transmisión en vivo. Digo, esto que estamos haciendo ahora es en este momento, también, claro. en este lugar. Hay otros canales institucionales que por allí te dan alguna transmisión grabada, segmentos, programas, pero transmisión en vivo de la actividad parlamentaria, el único canal que tenés es Diputados TV. Exactamente, en vivo con todo lo que pasa en las comisiones, en el recinto, con la actividad legislativa, con lo que puede venir, ¿no? Y con la agenda que tiene que ver con la legislación de este país. Felicitaciones entonces a todo el personal. No sé, es que hay gente que es muy fanática de Sí, ver ¿no? las comisiones. Después yo lo llamé Sí. a Fredes, el sábado eran las 8 de la noche. Yo terminé de ver un partido de fútbol. Y si ahora no te puedo atender, estoy terminando de ver que no la pude ver en la semana en la Comisión de Asuntos Municipales. Claro, Fredes, te decía eso. Estaba, Sí. Sí, yo digo, Fredes, sí. Pero es que, ¿sabés qué? La gente, de pronto, nosotros nos pasaba, por ejemplo, cuando venían, ¿te acordás la comisión de que venía la gente de las estaciones de servicio enojadas porque había inflación 10% mensual y que no querían pagar con tarjeta de crédito? Sí. Y eran comisiones informativas. En realidad venían a mostrarse, a contar. Pero claro, todas las asociaciones de estaciones de servicio de todo el país estaban prendidas en la transmisión. Entonces, pues veía, no sé, 10, 15.000 personas y no había nadie en la comisión, porque la verdad que como no había dictámenes, no había gente circulando, pero no había nadie físicamente, pero... Bueno, ahí está una de las estadísticas, nos trajo a pedido. Cooperativas, Sí. ayer también había mucha gente conectada desde Por las cooperativas del interior claro. para ver qué pasaba con ese tema. Y después estamos nosotros ahí para ir contando lo que pasó. Si nos pueden ver, agradecemos mucho. Aunque pero no bueno. haya proyectos, se amplifican temas, se amplifican debates y se dan espacios en las comisiones y eso también es un objetivo de la Cámara de Diputados como representación popular, ¿no? Es importante transmitir todas las comisiones. Así es. Que es algo que se empezó a hacer hace relativamente poco, creo que 5 o 6 años. Sí. No porque antes no se quisiera, sino porque había que tener la tecnología y el material para hacerlo. Porque si no, ya empezaba la especulación, me acuerdo, de ahí está la filman, no la filman, no se transmite, no te preocupes. Bueno, hoy todo se filma, todo se transmite y los representantes tienen que hablar siempre
ante sus representados, como corresponde. Y la pandemia terminó de ayudar a que se agilice el sistema electrónico, el sistema de transmisión, porque había que mostrar lo que pasaba, no había presencialidad, entonces también agilizó un poco que se termine de implementar y de perfeccionar el sistema. Exactamente. Bueno, ayer también se reunió la Comisión de Deportes y uno de los protagonistas fue el diputado de Unión por la Patria, Jorge Chica. Esto decía. Se dio inicio en esta primera reunión de la Comisión de Deporte, donde hemos marcado los ejes más importantes, específicamente la evolución y la modernización de nuestra ley madre, que es la 20.655, con un quórum realmente completo, donde hemos también generado la oportunidad de un debate muy intenso, con la oportunidad que va a tener el deporte argentino de modernización en financiamiento, modernización en estadísticas y también en el observatorio. Carecemos de muchos datos del deporte argentino y nos cuesta poner en valor. Ha terminado una sesión enriquecedora que seguramente continuará con una agenda que nos va a permitir recibir a todos los actores y el ecosistema deportivo, pero también la Comisión va a viajar a cada uno de los puntos del querido territorio de la República Argentina. Escuchamos a Chica hablar de la Comisión de Deportes, una comisión que siempre tiene muchas expectativas, pero a veces choca con las burocracias que hay en las provincias, en las federaciones, sobre todo en las provincias, ¿no? Yo todavía me recuerdo al diputado santafesino, Barletta, ¿te acordás, Barletta? Claro. Fue embajador radical, embajador había sido en Uruguay, y decía en Uruguay todos los colegios tienen competencia deportiva, en Argentina ninguno. Entonces es muy complicado a veces legislar para chicos que tienen que ir a la escuela y después tienen que ir al club. Y en el club tienen que hacer deporte y después tienen que estudiar y después tienen que, bueno, a veces esta comisión trabaja un poco esos temas, pero se complica el tema jurisdiccional. Scioli la presidió, ¿no? Cuando fue diputado, Scioli presidió deportes, ¿no? Scioli, sí. Bueno, tuvimos... me acuerdo de alguna comisión de deportes que tuvo trascendencia década del 90, 2000, que había venido Julio Grondona a explicar alguna de las cuestiones que en ese momento tenía la AFA. Pero digo, la comisión... Los mayores, 2010, jamás lo hubiera contado. Te agrego 2010. Una con trascendencia que nos hemos olvidado. La Comisión de Deportes, creo que con Scioli, no sé si fue cabecera, trató el proyecto de Barras Bravas. Ah, también, exactamente. No, Scioli era en ese momento gobernador de la provincia y como no podía ser de otra manera, no prosperó. Claro. ¿No? Sí. Fue en el final del gobierno de Cristina. No, fue en el final del gobierno de Macri. Si no me equivoco, estaba la diputada de Jujuy presidiendo legislación penal, Gabriela Burgos. Tenés razón. Y con Scioli, ¿no? Sí. Es verdad. La convocaban. Claro. Tenés razón. Claro, ¿ves? Ahí tenés. ¿Y a quién mandó la AFA? ¿Se acuerdan? Un pequeño dato de color. ¿A quién mandó la AFA? Mandó la AFA en representación, cuando se discutía el proyecto de barras para penalizar las barras bravas, etcétera. La AFA manda a un representante que era no sé ahora, el presidente de Defensores de Belgrano. ¿Qué había hecho antes de ser presidente de Defensores de Belgrano? ¿Qué había hecho? Había sido el jefe de la barra brava de Defensores de Belgrano. ¿Nombre te acordás? Así ya completar la historia. No me lo acuerdo, cualquiera la puede googlear, Bueno, Comisión de Deportes. Pero fue una comisión de deportes muy importante. Perfecto. Bueno, ayer tuvimos el debate de la ley de hojarascas y el funcionario que vino a explicar, después va a explicar Fredes, pero la introducción la tiene un exdiputado que conocemos mucho hoy, secretario de desregulación, ¿no? Alejandro Calcase, de él hablo de esto, decía ayer sobre la ley de hojarascas. Del 2013 para acá, que estamos en el año 2026, si no me equivoco, según cómo despierto cada día, han pasado 13 años en los que no ha habido actualización de esas normas. Entonces, eso es lo que debemos actualizar. Y yo sé, conversando con los legisladores, digamos, conversando de pasillo, yo sé que surge el planteo de decirnos, bueno, pero ¿por qué ahora, cuando tenemos tantos otros temas, si hay cosas más importantes? Bueno, hay que abocarse a hacerlo. Yo sé que hay muchos temas que tenemos para tratar y bueno, por eso en las sesiones se tratan distintos proyectos de ley, hay múltiples comisiones en esta Cámara para abordar cada tema. Yo cuando era legislador participaba de 5 comisiones y estoy seguro que muchos de ustedes participan en múltiples comisiones, entonces no creo que sea
que haya otros temas para tratar u otras cuestiones para discutir en el país no es óbice para que también simultáneamente podamos hacer este ordenamiento normativo que es tan necesario para la certeza de los argentinos en qué normas les rige, para la certeza de los órganos de la administración para saber qué normas tienen que aplicar y en definitiva para la libertad de todos los argentinos que no crean que una norma se les impone o que tienen que cumplir una conducta cuando esa norma ya no debiera estar. Y no debiera estar porque fue derogada, porque fue superada, porque quedó obsoleta o porque también, como es el caso en muchísimas de las normas que estamos proponiendo dentro de este régimen, son normas que fueron dictadas por distintos gobiernos de facto y nada tienen que ver con los patrones de conducta que marca nuestro sistema democrático, la Constitución Nacional y un sistema en el que debemos vivir en libertad. Escuchábamos a Cacase y ahora vamos a escuchar a Fredes, que es la persona ideal para estudiar esto porque tienes que saber la legislación de los últimos 2 siglos. Bueno. ¿Qué es la ley de hojarasca, Fredes? No, la ley de hojarasca supuestamente se basa en toda la legislación que sobra, lo decía Cacase, que es obsoleta, que ya no está vigente. En plena campaña electoral, Federico Sturzenegger, que es el ministro del área, mostraba una pila de papeles impresos que decía que toda esa era la legislación que estaba vieja, que ya no tenía sentido o que de alguna manera regulaba algunos sectores y que trababa el desarrollo de la economía. Lo mostraba como algo que podía llegar a implementar Patricia Bullrich en caso de que hubiera sido presidenta de la Nación. Era una iniciativa que era para dársela, pero finalmente termina estando al servicio de la Libertad Avanza porque el PRO quedó en el camino. Entonces Sturzenegger le dice, bueno, no tenía esta idea para el PRO, pero la podemos implementar acá y así la Libertad Avanza la lleva adelante. Ayer tuvo dictamen de comisión, primer día en que se trató este nuevo proyecto representado porque había estado en 2024, no tuvo tratamiento legislativo, perdió estado parlamentario con el cambio de composición de la Cámara de diciembre pasado y ahora nuevamente presentado y en un día, en una tarde, funcionarios exponiendo algunas voces de diputados cuando ya el oficialismo había anunciado que se pasaba a la firma del dictamen y la oposición dice tratamiento express, exactamente un tratamiento de 4 horas para aprobar esta ley hojarasca. También dice la oposición, queda el antecedente de que para algunos bloques el tratamiento express es algo válido, apuntan fundamentalmente a los provinciales, a los radicales, a los del PRO, que dicen, bueno, se ve que cuando no gobierna el peronismo, el tratamiento express vale. No te termino de entender. Claro. No, qué sé yo, no sé. ¿Vos le entendés? No, te digo, por ahí no lo puedo casar. Te digo lo que están diciendo desde la oposición, desde la izquierda, desde Unión por la Patria, entendiendo, bueno, tratamiento express convalidado como mecanismo parlamentario. Bueno. No está prohibido, ¿no? El reglamento. No está prohibido, pero... El tema es que cuando se hacen cosas que son institucionalmente cuestionables, después cambia el signo político y qué se va a decir, ¿no? Se cuestionó mucho tiempo eso, claro. Eso es lo que dice Leo. Sí. Mucho tiempo se cuestionó por qué se hace lo mismo. Que ahora hacen lo que cuestionaban. Claro. Eso es lo que dice Leo. Que ahora están haciendo aquello que cuestionaban. Exactamente. Y que no tienen argumento para el día de mañana cuestionar si hay una alternancia como hay en este país. Se puede dictaminar cuando tengas ganas, seamos honestos. Se puede dictaminar cuando tengas ganas, pero... Si tenés una mayoría no tenés que hacer 2 meses de... No hay que vestirse de blanco y señalando y diciendo esto, el otro. Nos dice la productora la lección, dale, que nos quedan 2 minutos para decirte que hubo un dictamen de mayoría con la comisión que preside Nicolás Mayorás, que es Asuntos Constitucionales, y el plenario con Legislación General, que preside Santiago Santurio. Ambos libertarios consiguieron dictamen, que vemos en la siguiente placa, con 35 firmas. Finalmente no llegó Gladys Medina, la tucumana de Independencia, a firmar, por eso en vez de 36 son 35. De la Libertad Avanza, 27, 4 del PRO, 2 de la Unión Cívica Radical y 2 de Innovación Federal para darle forma a este dictamen de mayoría que avala el texto elaborado y enviado por el Poder Ejecutivo. Del otro lado quedaron con dictamen en contra o sin firmar ninguno de los textos Unión por la Patria, segundo dictamen, en este caso de minoría, que rechaza con sus 23 firmas totalmente el proyecto de ley, y Provincias Unidas con 4 firmas, faltó Juan Brugue, pero de los 5 que tiene firmaron 4, Provincias Unidas dicen, bueno, estamos de acuerdo en que se derogue esto y que esto siga vigente. Hacen un análisis ley por ley de las 70 y dicen, estas sí, estas no.
No firmó ningún proyecto la coalición cívica, como te decía, no firmó Independencia de Tucumán, tampoco firmó el cordobés Brugge, y para que se llegue al consenso se hicieron algunas modificaciones al texto original. Por ejemplo, el que hablábamos de cooperativas al principio del programa, en lo que tiene que ver con exhibición de un pago de contribuciones que hace a las arcas de estas cooperativas y mutuales. Otro de los temas que se modificaron tiene que ver, lo vemos en la siguiente placa, con mantener el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación. Esto es un aporte que se hace desde el Estado Nacional para esa entidad. Y en la Federación Argentina de Municipios también va a seguir habiendo financiamiento del Estado Nacional. Decía que el financiamiento era exclusivo del Estado Nacional. Ahora se saca esa palabra y queda que puede ser del Estado Nacional y también de otros sectores. Y el tema del estacionamiento entonces fue... Ese también, tema de veredad de estacionamiento. Se eliminó. Esto va a llegar al recinto, no sabemos cuándo. Esta semana no. Esperábamos que era hoy, iba a ser hoy. Pero finalmente hoy no va a haber sesión y la semana próxima, recordemos, el 29, miércoles, está previsto la visita del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Gracias, Leo, por las placas y por esta hora. Muchas gracias, Mauri. Gracias a usted, Guido. Gracias, Mauri. Hasta la próxima. Gracias a ustedes también. Hasta mañana a las 13, acá en La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego